buenos días, queridos seguidores del EduPod, el podcast educativo de Invent, Formación e Investigación. Con ustedes, Leonardo Infante, para continuar con estos tres diálogos educativos que tenemos con el doctor Paul Neira Delbén. Paul Neira es fundador de The Learning Factor y Espacio Público, educador, investigador, profesor en posgrado, conferencista, asesor de distintas organizaciones educativas y de formación, además de ser especialista en gestión educativa, formación docente, gestión curricular. Paul tiene una extensa experiencia en investigación educativa y social, temas institucionales y de desarrollo organizacional. Paul, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al podcast educativos de Invent. Leonardo, gracias por la invitación de nuevo y aquí a tu disposición para poder conversar sobre esto que nos apasiona tanto, que es la educación. Así es, el día de hoy vamos a ver cómo un líder, cómo un director y docente se convierte en un líder mentor para una escuela que aprende. Así hemos denominado el día de hoy. Quizás muy ambicioso, sin embargo vamos a tratar de que en estos minutos podamos disfrutar muchísimo de toda tu experiencia. Para empezar, Paul, ¿qué significa ser un líder mentor en el contexto educativo? A ver, mira, si uno revisa la literatura sobre los procesos de liderazgo, digamos, atados a los temas de educación, porque es como que un subuniverso de un universo más grande, que es el tema del liderazgo, digamos, lo cierto es que nosotros tenemos una amplia experiencia como instituciones educativas para manejar temas de liderazgo, digamos, ¿no? O sea, antes lo llamábamos administración de la educación, administración educativa. Después comenzamos nosotros a partir de evidencia e investigación, a trabajar el concepto de gestión educativa, gestión escolar, que son dos conceptos distintos, digamos, ¿no? La gestión educativa se refiere un poco a la acción que hace el Estado organizado con su sistema de gobernanza del sistema. Y está muy atado a la lógica de normativa, de reglamentación, digamos, que son los marcos regulatorios con los cuales operan los sistemas educativos. A eso nos referimos con gestión educativa. Y dentro de eso hay otro concepto que es importante comprender, lo que tiene que ver con la gestión escolar, es decir, todas aquellas características, procesos, cultura, elementos muy propios dentro de la institución educativa y que tienen como eje fundamental o como quien lleva la antorcha a ese nivel, digamos, es el director del colegio con sus equipos directivos, en la medida en que los tenga, o si no, y también, digamos, con los docentes, digamos, ¿no? Entonces hemos pasado de la administración educativa a la administración escolar, digamos, a una mirada más de gestión educativa que tiene este segundo gran concepto que es fundamental, que es la gestión escolar. No por algo, digamos, Leonardo, el Ministerio de Educación tiene una Dirección General de Gestión Escolar, que recién brota por primera vez, digamos, en el año, cuando se hace una revisión del Reglamento de Organización y Funciones, la ROF del Ministerio, fue aprobada en el año 2015. Que significó la reorganización del Ministerio de Educación en un conjunto de un arreglo institucional que responda a una necesidad de un sistema educativo que está cambiando. Pero no nos quedamos ahí, ¿no? Y vamos a este último concepto, que es el tema del liderazgo educativo, liderazgo escolar. Y cómo yo lo distingo, digamos, ¿no? Si quieres, en estos tres grandes elementos, yo vengo estudiando mucho la literatura del tema de esta progresión de administración, gestión educativa, gestión escolar y de gestión escolar al tema del liderazgo, ¿no? ¿Cómo lo distingo, si quieres, entre gestión y liderazgo? Desde mi experiencia y desde la literatura, la gestión tiene que ver con este ejercicio dentro de la escuela, que además se conecta con el contexto, en donde se define hacia dónde tiene que ir el colegio. Esta mirada de planificación, de planeamiento, de hacia dónde tiene que ir el colegio, que está muy atada a la visión, misión,
que desde esa perspectiva excede la lógica del del proyecto educativo institucional como instrumento de gestión, es mucho más grande que eso. Requiere entonces de un director, de un equipo de profesores que, que definan su derrotero, refinan la dirección hacia dónde quieren ir. ¿Sí? El liderazgo, desde la perspectiva de investigación que yo te comento, más bien lo que define es el clima, la cultura, ese ethos sobre el cual funciona la escuela. Yo puedo definir hacia dónde quiero ir, pero si no tengo el clima y la cultura adecuados, cuidados, desarrollados, trabajados con una visión muy clara del líder, el colegio va a tener como forma hacia dónde quiere ir, pero no va a lograr necesariamente los resultados de aprendizaje que está buscando. Y en entremedio de estos dos elementos, digamos, tú tienes a la lógica del líder-mentor. El líder-mentor en el sentido de aquel que genera condiciones para que otros desarrollen o desplieguen sus capacidades de liderazgo, de toma de decisión, de alineamiento hacia esa visión, hacia esa mirada. Por eso es que, si quieres, esta lógica del rol del mentor, digamos, se alinea muy bien con esto que te digo, el liderazgo, que tiene que ver con el tema del clima y la cultura. Porque son estos drivers, estas gatilladores que ordenan las decisiones y ayudan a tomar derroteros y a tomar decisiones en el día a día, en el cuerpo a cuerpo, en la lucha cuerpo a cuerpo, digamos, que implica el trabajo dentro de una escuela, dentro de una institución educativa. Entonces, ahí es donde se mueve un poco el universo del tema del líder-mentor, desde mi perspectiva, desde mi experiencia más de trabajar con cerca de algo más de 40, 45 colegios en que hemos acompañado en toma de decisiones, gestión, en resolución de problemas. Muchas veces los directores pierden de vista y los equipos directivos pierden de vista que ellos, su función, están llamadas a resolver problemas. Y muchas veces, digamos, lo que tiene que entender el director, la cabeza, el líder del colegio, es que él no está llamado a ser un superhéroe que resuelva todos los problemas, sino que lo que tiene que hacer, ahí viene justamente el rol de mentor, es generar las condiciones para que su equipo sea el que resuelva las situaciones, ¿no? Ok, Paul, se me ocurre pensando en 3 o 4 imágenes. En la primera imagen, el director está adelante, todo el mundo lo mira, es el líder a quien todo sigue. Una segunda imagen es el director que está atrás empujando el coche hacia donde todos queremos ir. Una tercera imagen es el director que camina junto a y que puede visualizar en conjunto los distintos problemas y mirar las soluciones. Y hasta una cuarta imagen en la cual están todos comprometidos, las 3 imágenes comprometidas. ¿Con cuál de ellas te quedas, Paul? Mira, en realidad es un mix ya, porque hay una parte de la labor del director, digamos, y del equipo directivo que tiene que ver con estar por delante, poner el pecho, de enfrentar las situaciones, de ser el primero que llama a la acción, que coge la bandera y es el primero que va a la batalla, digamos, para poder resolver todo lo que tiene que resolver en la vida de un gestor educativo, un gestor escolar. A mí me gusta mucho la imagen, digamos, del líder transformacional, es decir, es la persona que con su ejemplo es capaz de convocar, con su ejemplo es capaz de mostrar, con su ejemplo es capaz de convocar a todo su equipo a resolver los problemas y ir educando. Por eso es que me parece que la conexión entre clima y cultura, desde el punto de vista del liderazgo, es fundamental porque genera una escuela y no depende de que esté presente o no presente el director para una resolución de un problema. Los directores que son al mismo tiempo líderes colaborativos, es decir, que comparten el liderazgo, que comparten la toma de decisiones, que comparten el ejercicio del poder dentro de la escuela, son los que mejor resultados de aprendizaje tienen. Y eso es así sistemáticamente, Leonardo, en la literatura de investigación sobre transformación de sistemas educativos. Lo que te estoy diciendo es eso: lo que mejores resultados trae a las instituciones educativas
es cuando tú tienes a una persona que no amarra el liderazgo, que no cree que él es el único que tiene la razón, que está abierto al diálogo, que está abierto a compartir la responsabilidad de la toma de la decisión, pero que al mismo tiempo se hace, se hace dueño de la decisión. Es decir, yo con mi equipo abro la mesa para tomar decisiones, pero si hay un error, quien pone el pecho es el líder, porque protege a su equipo, porque genera una cultura de confianza, porque genera una cultura en que la gente hable y dé su opinión, dé realmente lo que piensa para resolver los problemas, ¿no? Pero también tiene que ser, este, pero al mismo tiempo también son líderes que toman decisiones en función a la evidencia. Por eso es que un líder al mismo tiempo tiene que ser un constructor, tiene que construir sistemas y estructuras que lo ayuden a desarrollar la capacidad que el colegio necesita para poder avanzar. Porque si no construyes sistemas y estructuras, ¿cómo haces para poder llevar el colegio del punto A al punto B, al punto Z, al punto Y, al punto W? No, no basta con la buena intención, no basta eh, con la definición de planes y planificaciones. Tienes que generar sistemas y estructuras que te ayuden a avanzar en eso. Entonces, es una mezcla de liderazgos y ahí tiene que ser muy humilde, muy consciente además de su propia identidad, el director, porque hay cosas, nosotros ningún ser humano lo puede hacer todo bien. Por eso es que es fundamental de que tenga un equipo, porque hay cosas que yo no voy a hacer bien. O sea, es más, ni siquiera tengo que perder el tiempo y energía en concentrarme en tratar de hacerla. Para eso tengo que tener un equipo, para eso tener a alguien a mi lado que me ayude, pero que me entienda la visión. Lo que sí no puede renunciar el director o el líder de un colegio es saber qué quieres y tener una idea clara, no profunda, no técnica, pero clara de cómo hacerlo. Porque a eso sí se lo puedes transmitir a tu equipo para poder mover el colegio hacia donde lo quieres mover, digamos, ¿no? ¿Y cómo es Paul como líder mentor? ¿Cómo es quién, perdón? ¿Yo? Ah, Exactamente. mira, yo soy un líder, digamos, que confía primero en dos cosas, en definir bien el perfil del equipo con el cual quiero trabajar. eh, Ujú. y yo siempre me rodeo de gente más capaz que yo, porque es en la conversación, en el diálogo con ellos, en que encontramos la mejor solución. Yo soy un firme creyente, Leonardo, que nosotros cuando tomamos decisiones cometemos un error que es que simplificamos el problema, ¿no? Ujú. No, ese, múltiples ejemplos, no, ese es que ese chiquito su mamá no lo quiere y por eso se comporta así. Y ya está. Y tomamos decisiones sobre la base de eso. Y eso es un error. Yo más bien prefiero detenerme y, entre comillas, invertir o llámalo como quieras, hasta perder tiempo en analizar con mayor profundidad el problema, para complejizar el problema, porque cuando yo complejizo el problema, lo que consigo es una cosa que me parece que es fundamental en la gestión, sobre todo en una gestión tan compleja como la de una escuela, que es simplificar eh, la solución. Y esta solución además tiene que poder recoger distintos ángulos de la realidad, porque si no aprovecho eso, lo que va a pasar es que mi solución va a ser incompleta. Y en sistemas educativos las soluciones incompletas curiosamente generan más problemas, ¿no? Y Ujú. después se convierten en mitigadores, yo los llamo rompemuelles, digamos, de una velocidad crucero que el colegio necesita desarrollar, ¿no? O sea, es como cuando estás en una calle y te encuentras con un rompemuelles, tienes que bajar la velocidad, ¿sí? Para mí, justamente las decisiones no profundizadas, las decisiones no complejizadas de la perspectiva del problema, lo que hacen es disminuir la velocidad que el colegio necesita para avanzar. Entonces, eso es lo que te diría, Leonardo. Ok. Y sabes que escuchándote, no sé si fue Steve Jobs el que decía
eh, cuando yo elijo un equipo, yo no lo elijo para decirle qué es lo que tienen que hacer. Los elijo para que me digan qué es lo que tengo que hacer yo. Paul, Ujú. ¿quién es tu mentor? ¿A quién sigues? A ver, yo tengo varios mentores. Soy bastante ecléctico en ese sentido, digamos. Hay, pero si quieres, no personalizando, digamos, y poniendo principios. El primero es el principio de la integridad, el principio de la evidencia, el principio de la conformación de equipos, el principio de construir climas saludables y culturas saludables dentro de la institución educativa, dentro del equipo de trabajo, eh, trabajar fuertemente en desarrollar eh, sistemas, estructuras que den soporte a la institución y, eh, y de confianza, ¿no? O sea, de generar muchos lazos de confianza porque en la medida en que hay confianza, se abren los puentes para la comunicación. De hecho, una de las cosas que más encontramos de manera sistemática en el trabajo que tenemos con instituciones educativas de todo nivel, universidades, institutos, CETPROS, colegios, nidos, digamos, cuando trabajamos con ese grupo de instituciones educativas, es curioso, es el tema de la comunicación, ¿no? Las instituciones Ujú. educativas son organizaciones que tienen una debilidad muy fuerte y bien particular en ser capaces de comunicar lo que quieren, ser capaces de comunicar a los padres de familia qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, cómo lo están haciendo. Ese ejercicio de comunicación es fundamental, ¿no? Entonces, el principio de la comunicación es clave para nosotros también como... Entonces, claro, ¿a quiénes sigo? ¿Quiénes sigo? A estos principios, ¿no? Ujú. Y hay uno más, digamos, si quieres, que es la adaptación al contexto, ¿no? El contexto, yo no creo en los enlatados, yo no creo en los procesos hechos en serie, porque los contextos en los cuales las instituciones educativas funcionan son muy particulares. La combinatoria de personas y de equipos y de realidades es muy particular y eso se tiene que respetar. Y por eso es que nosotros planteamos una lógica de principios, ¿no? Son principios con los cuales nos acercamos a la realidad, pero nos adaptamos al contexto. Entonces, ese es un poco lo que buscaría responderte a tu pregunta, Leonardo. Ok, Paul, y llegamos a nuestro segmento denominado Ideas para una mejor escuela, para una mejor organización educativa. Para nuestros seguidores, que son docentes, directivos, psicólogos, psicopedagogos, ¿qué consejos prácticos les daría para que se conviertan en líderes mentores? Ok, a ver, mira, varios, ¿ya? Pero quisiera enfatizar básicamente en dos, digamos, ¿no? Uno es educarse, o sea, es decir, am, yo creo que nosotros, los que estamos involucrados en educación, nunca debemos dejar de aprender. En el momento en el cual nosotros como docentes, como líderes, como personas que tienen responsabilidad a su cargo y personas y trayectorias de vida, porque eso es lo que estamos haciendo cuando hacemos Ujú. educación, digamos, y creemos de que ya sabemos todo, en ese momento en el cual nosotros aceptamos esta idea de que sabemos todo, creo que es el comienzo del fin. Entonces, una primera cosa es que tenemos que educarnos, tenemos que estar abiertos, tenemos que estar además dispuestos a cuestionar lo que para nosotros hasta hace muy poco tiempo era una verdad indubitable, ¿no? Y quizás donde más creo yo que hay una exigencia, una necesidad, paso en cosas concretas, digamos, es en conceptos, por ejemplo, de metodología, método, procesos de evaluación. Los docentes en general, y este es un problema mundial, pero lo hago específico en el Perú, tenemos una formación muy, muy mala en términos de evaluación de aprendizajes. Eh, pues hay un espacio ahí de crecimiento. Yo los insto a los docentes a leer cosas que no necesariamente tengan que ver con lo que hacemos en el día a día. Estén dispuestos a leer temas de astronomía, de economía, o sea, en la medida en que nosotros seamos más capaces de formar nuestro criterio para tomar decisiones
y que esa toma de decisión esté muy enriquecida a partir de una apertura muy grande, lo que vamos a poder hacer es generar oportunidades de aprendizaje más ricas para mi estudiante. Cuando yo no, o sea, no renuncio a aprender y a desarrollarme. Y no solo te digo que aprender cosas específicamente de educación, sino abrir la mirada y tener un repertorio de comprensión del mundo me hace más rico como líder, me hace más rico como educador y sobre todo como persona. Estas tres combinaciones lo que hacen es que eh, yo me vuelva atractivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y eso engancha, eso conecta con el estudiante, lo hace querer ir más allá. Ese es un primer tema. Entonces, aprendizaje para toda la vida, ¿sí? Y el segundo, digamos, tiene que ver con saber quién soy. Mientras yo más explore quién soy y sepa quién soy, voy a poder ser capaz de dar más. Y nuestra profesión, tanto a nivel de liderazgo como a nivel educativo, digamos, demanda y exige mucho de la entrega de las personas. Entonces, nadie da lo que no tiene. En la medida en que nosotros cultivemos, digamos, esta comprensión de quiénes somos y cómo conectar eso con nuestra práctica docente, lo que va a suceder, y esto de nuevo lo dice la evidencia, vamos a construir identidades profesionales como docentes más fuertes. Y en la medida en que nosotros tengamos eso, nuestra capacidad de generar aprendizajes, de impactar en la vida de las personas aumenta exponencialmente. Esos son los dos puntos que yo plantearía. Excelente, ¿no? Y con eso pues abrimos un marco muy importante para crear un perfil no cerrado, no sesgado de lo que es el líder mentor. ¿Qué libros o estudios nos recomiendas eh, poder leer? Ahora justamente hablando de formación, de lectura, eh, para poder mejorar nuestro liderazgo con nuestros estudiantes, con nuestros pares académicos. ¿Qué libros nos recomiendas, Paul? A ver, hay varios. Yo te plantearía, hay uno que se llama Rango, que lo escribe David Epstein. ¿Qué es lo interesante? Ojo, no es un libro de didáctica, no es un libro de metodología, no es un libro pedagógico, es un libro de divulgación. ¿Y qué es lo que plantea Epstein, digamos, en este libro? Es que él dice, en un mundo de profunda super especialización, las personas que tengan la capacidad de mirar los problemas de manera más amplia, que tenga rango para poder mirar las cosas y resolverlo, son las personas que van a resolverlo con mayor nivel de innovación, con mayor nivel de disrupción, con mayor nivel eh, 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 de, eh, de cambio. Y lo que claramente más necesita el sistema educativo es cambio. Entonces, una primera recomendación que además, digamos, no tiene nada que ver con el tema educativo, Ujú. es este libro que se llama Rango, que lo escribe David Epstein. Eh, un segundo libro que yo sugiero mucho es el libro de Angela Duckworth, que se llama eh, Grit, Grit. Y, y es fundamental porque ese libro nos muestra, digamos, la importancia de entender que el proceso educativo se basa en ayudar a las personas a que sean personas que tengan mentalidad de cambio y no mentalidad fija. La mentalidad fija es aquel que dice, yo nací con unas capacidades, esas son las que tengo, no tengo más. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso te cierra el aprendizaje. La mentalidad de cambio, la mentalidad de crecimiento, la mentalidad de aprendizaje es aquella que dice, no, yo nací con estas capacidades, pero yo puedo mejorarlas. Yo puedo adquirir otras además. Entonces, esa me parece que es probablemente una de las herramientas más poderosas y está investigada en psicología del comportamiento, tiene años, digamos, de distintas investigaciones que prueban efectivamente que eso es verdad, eso no es, digamos, libro de autoayuda, pero hay un mecanismo que te ayuda efectivamente a desarrollar en tus estudiantes la capacidad de tener una mentalidad de crecimiento. Eh,
distintas películas nos han mostrado a distintos educadores en distintos ámbitos del mundo, ya sea por matemática, ya sea por comportamiento, ya sea por deporte, en el cual llegan y trabajan con un grupo de estudiantes supuestamente que no tienen futuro, mentalidad fija, ¿no? Y Ujú, logran demostrarle que es capaz cambiar su vida. Hay cientos de películas que muestran, basados en hechos de la vida real, sobre este tipo de situaciones. ¿En qué se basa eso? En esta dualidad entre mentalidad de cambio, mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Entonces, este libro, lo escribe Angela Duckworth, que se llama Grit, justamente desarrolla toda una metodología para ayudar a trabajar esto. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto, digamos, ¿no? Cuando nosotros corregimos a un estudiante o corregimos a un hijo y le decimos, no seas tal cosa, ¿no? Cuando tú dices no seas, le estás asignando que él es su ujú, comportamiento. Y él no es su comportamiento. Él decide comportarse de una forma determinada. Si yo me siento con mi hijo, me siento con mi estudiante y le digo, ¿por qué te has comportado de esta forma? No porque es distinto el mensaje. Tú puedes cambiar tu comportamiento. Mientras que yo te digo, tú eres un malcriado, yo le estoy asignando condición de ser fijo. ujú, Cuando yo le digo, ¿por qué te has comportado de esta forma? ¿Por qué te estás comportando así? Tú estás partiendo de una mentalidad de crecimiento, es decir, tu comportamiento no eres tú. Yo le transmito a mi estudiante que él puede cambiar, que él puede aprender a ser distinto. Son completamente distintos. O sea, tú me dices, oye, ujú. Paul, pero es el lenguaje, sí, pero eso tiene un efecto muy fuerte. O, por ejemplo, yo no premio el resultado, yo lo que premio es el proceso. Qué bien que te sacaste 20. No, qué bien que te esforzaste. Ya ves que estudiar un par de media hora todos los días tiene, siempre paga. Entonces tú premias el proceso, premias el esfuerzo, premias los pasos que doy. ¿Por qué? Porque el día de mañana le va a tocar enfrentar un reto más grande. Y de repente no se va a sacar 20, se va a sacar 8. Pero él tiene que Ujú. entender de que el proceso es lo que manda. Entonces, todo este tipo de cosas que son elementos que no son educativos, que no son pedagógicos, pero tienen que ver con la formación de las personas, es lo que yo recomiendo revisar. Excelente. Me suena como que el ser humano está en ese proceso de estar siempre siendo y rehaciéndose. Paul, Ujú. ¿cómo hacemos para seguirte? ¿Dónde te seguimos? ¿Cómo te seguimos, Paul? A ver, yo tengo bueno, mis redes sociales, estoy en LinkedIn, me pueden buscar como Paul Negra, y yo publico varias cosas, investigaciones, temas que me preocupan. En Twitter también, digamos, y te agradezco mucho la pregunta porque estoy mediante a menos de una semana, cosa que me ha costado, digamos, porque he tenido que entenderlo, digamos, a armar una página web donde poder poner las columnas, las reflexiones, mis intervenciones, digamos, en distintos medios, mi participación en congresos. Yo antes no pude estar contigo porque estaba en un congreso del CEPLAN mirando cómo pensar el sistema educativo al 2050, digamos, ¿no? O, por ejemplo, mi participación en el congreso que vamos a tener a fin de este mes contigo en Trujillo, ¿no? Voy a poder por primera vez en mi vida tener una página web. Me ha costado aceptarlo, pero tengo que tenerlo y poder allí generar un espacio de encuentro, ¿no? Y poder compartir estas miradas, estas reflexiones y estos aprendizajes, porque hay que ser consistente. Yo soy una persona que sigue aprendiendo, no paro, porque además es constitutivo a la persona, digamos, ¿no? Es lo que me define como persona. Entonces, ese es, digamos, donde me pueden buscar todos. Afortunadamente, todos mis redes sociales tienen mi nombre, Paul Negra con E latina, y me van a encontrar y espero podernos encontrar ahí para arrancar un diálogo más amplio con todos los que nos están escuchando o viendo en este podcast, mi querido Leonardo. Muchísimas gracias, Paul. Quiero agradecerte la valiosa experiencia. Bueno, a lo mejor el sábado 30
de noviembre, que es nuestro Congreso Educativo Internacional aquí en el Colegio San José Obrero de Trujillo, vamos a poder también inaugurar tu página web. Qué lindo, Espero que porque sí. una página web es como si fuera un libro abierto, ¿no? Está Correcto. siempre actualizándose y qué lindo también tener el eco en las personas que nos pueden ver y escuchar. Paul, muchísimas gracias por este segundo podcast. Nos preparamos ya para el tercero y último y por supuesto ya la puerta de entrada para nuestro Congreso Educativo Internacional. Un abrazo muy fuerte para ti, para tu familia, para los tuyos y desde Trujillo te esperamos. Un abrazo grande, Leonardo, y a todos tus escuchas y video escuchas. Un abrazo grande, cuídense mucho y nos vemos pronto.